Hola, bienvenidos a nuestro canal Crica Profes. En este video vamos a hablar acerca de las operaciones lógicas, mencionando que las proposiciones más los conectivos lógicos nos dan como una respuesta a las proposiciones compuestas. Ahora, los conectivos lógicos, también llamados operadores lógicos o signos de enlace, sirven para unir proposiciones, sin formar parte de ellas. Aquí tenemos los conectivos y la simbología lógica. Tenemos dentro de ella las operaciones, los conectivos, en base a su simbología, el significado y cómo nos queda el enlace. Tenemos el primer conectivo lógico, la negación. Existen dos simbologías, la primera y la segunda. Cualquiera de ellos dos podemos utilizar para denotar la negación. Significado no. ¿Cómo se escribe o cómo se entiende? Como no P. De esta manera estamos negando la proposición. Tenemos el segundo operador lógico o conectivo lógico, la conjunción, también llamado producto lógico. Se denota por la siguiente simbología o también, como nos dice un producto lógico, suelen utilizar un punto. El significado y, ahora, ¿cómo nos sirve de enlace a las proposiciones? Si tenemos dos proposiciones, me sirve de enlace como la primera proposición y la segunda proposición, P y Q. Tenemos el siguiente conectivo lógico, la disyunción inclusiva. Su simbología, significado o cómo nos sirve de enlace para las proposiciones, P o Q. Siguiente, disyunción exclusiva. Su simbología, parecida a la disyunción inclusiva, solo que con una línea, o también puede ser un triángulo. Su significado o, pero recordar que es una disyunción exclusiva. ¿Cómo es ello? Su enlace denota o P o Q, pero no ambos. De esta manera tenemos que entender la disyunción exclusiva. Siguiente, conjunción negativa. ¿Cuál es su simbología? Una flechita hacia abajo. Su significado, ni. ¿Cómo es el enlace? Ni P ni Q. Siguiente, condicional, la implicación. Una flechita hacia la derecha. Su significado, sí, entonces. ¿Cómo es el enlace? Si P, entonces Q. Siguiente, bicondicional o doble implicación. Una doble flecha, tanto a izquierda como derecha. Su significado, sí y solo sí. Se denota mediante el enlace P, sí y solo sí, Q. De esta manera tenemos los operadores lógicos o también llamados conectivos lógicos, su simbología, su significado y su enlace. También te queremos mencionar la jerarquía de los conectivos lógicos. ¿Cuáles son? La jerarquía que se presenta es de mayor a menor. Tenemos la negación con mayor jerarquía, la conjunción y disyunción que tienen la jerarquía de igual forma. Luego seguimos con el condicional y por último el bicondicional. Nos menciona también lo siguiente, que los conectivos mediante la conjunción y disyunción son de igual jerarquía como mencionamos.
Ahora también nos menciona que en caso de existir signos de agrupación, estos tendrían mayor jerarquía. Esto para ya realizar las tablas de verdad. Muy bien. Tenemos definiciones de las operaciones y tablas de verdad. Nos dice, para determinar los valores de verdad de las proposiciones lógicas se realizan en tablas de verdad, las cuales para determinar el número de valores de verdad se utilizará la siguiente relación. Número de valores de verdad es igual a 2 elevado a la n, siendo n el número de proposiciones. Ahora tenemos operaciones lógicas en tablas de verdad, la negación. La negación cambia el valor de verdad de la proposición, por lo que recordar, ¿cuántas proposiciones tenemos? Aquí en la negación estamos negando solo a una proposición, por lo tanto tenemos una única proposición, ¿sí? Y este es el valor de n. Para nosotros aplicar el número de valores de verdad es igual a 2 elevado a la n, pero recordar que n era el número de proposiciones. Como habíamos dicho que es 1, será equivalente a 2 elevado a la 1, por lo tanto me queda 2. De estos valores tenemos que recordar que uno va a ser un valor de verdad verdadero y otro va a ser un valor de verdad falso, por lo que este 2, ¿sí? Se divide para ambos, tanto verdadero como falsos. Por lo que aquí, en la primera proposición, tenemos un valor de verdad verdadero y un valor de verdad falso, ¿ya? Esa es la razón por la que existen solo dos, por esta fórmula que acabamos de mencionar. Ahora, en base a ello, como nos dice que la negación cambia el valor de verdad de la proposición, cuando tengamos verdadero, al negarlo, sería falso. Lo contrario, si tenemos falso, cambia a verdadero. Esta sería la operación lógica de la negación. Vamos con la conjunción. Aquí tenemos que la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Recordar que vamos a tener dos proposiciones, en este caso P y Q. Con esta simbología corresponde a la conjunción. P y Q se denota, ¿no? Ahora nos dice que aquí que n, el número de valores de verdad, es igual a 2 elevado a la n. Por lo tanto, n es igual a 2 al cuadrado. ¿Ok? Esto es igual a 4. Nos dice, son 4 valores de verdad de los cuales la mitad son verdaderos y la mitad son falsos para P de la primera columna. Para la segunda columna es la mitad de P. ¿Qué nos indica entonces? Recordamos nuevamente. 2 elevado a la n. ¿Cuántas proposiciones son? En esta ocasión son P y Q. Son dos proposiciones. Reemplazamos 2 al cuadrado. Esto es 4. Entonces, para la primera proposición, que en este valor es 4, para la primera proposición de estos 4 se reparten dos valores de verdad verdadero y dos valores de verdad falso. Para la primera proposición. Para la segunda proposición, que sería Q, tiene que ser la mitad de estos dos, es decir, la mitad de estos dos verdaderos y la mitad de estos dos falsos. La mitad, por ende, sería un valor de verdad verdadero y el otro falso. Aquí lo mismo, un valor de verdad verdadero y el otro falso. Es decir, fue la mitad de la primera proposición. Entonces, del resultado de 4 nos da dos valores de verdad verdadero, dos falsos. Para la siguiente proposición Q, un valor de verdad verdadero y otro falso. Por lo tanto, reemplazamos de aquí. Nos dice que nos va a quedar verdadero, verdadero, falso, falso, por la fórmula que mencionamos. Y en Q va a ser un valor de verdad verdadero, el siguiente falso, verdadero y falso. Ahora, pues bien, nos dice que la conjunción es verdadera cuando las dos proposiciones son verdaderas. Si nosotros observamos las filas,
¿Dónde están los dos valores de verdad verdadero de mis dos proposiciones P y Q? Solo en la primera. Las demás no tienen el mismo valor de verdad que debería ser verdadero, por ende serían falsas. De esta manera tenemos que recordar nosotros para poder recordar la conjunción. Entonces, aquí vamos a tener la primera proposición P, la segunda proposición Q, la disyunción inclusiva, su simbología, por lo que, nuevamente, si nosotros recordamos, tenemos el número de valores de verdad 2 elevado a la n. ¿Cuál es n minúscula? El número de proposiciones P y Q son 2. Por lo tanto, se reemplaza 2 al cuadrado, que esto sigue siendo 4. Para la primera proposición, P va a ser dos valores de verdad verdadero y dos valores de verdad falso. Se dividen de estos cuatro la mitad verdadero y la mitad falso. Para la siguiente proposición Q, se divide la mitad de estos verdaderos y la mitad de estos falsos. Por lo tanto, me queda un valor de verdad verdadero, otro falso, un verdadero nuevamente y otro falso. De esta manera tenemos que recordar. Entonces, tenemos verdadero, verdadero en la primera proposición, falso, falso. Para la siguiente proposición, verdadero, falso, verdadero, falso. Y para la disyunción inclusiva nos dice que es falsa cuando las dos proposiciones son falsas. La primera fila no corresponde porque las dos son verdaderas, la siguiente una es verdadera, la siguiente es falsa, la otra es falsa y la otra es verdadera. Y en la última fila tenemos que las dos son falsas. Por lo tanto, aquí, cuando las dos son falsas, será falsa. Y las demás serán verdaderas. Tenemos entonces la regla de la disyunción inclusiva. Vamos con la disyunción exclusiva. Tenemos nuevamente P, tenemos el símbolo de la disyunción exclusiva, Q. P o Q sería entonces, ¿no? Nuevamente, como son solo dos proposiciones, sigue la misma regla anterior, por lo que aquí tendríamos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Dice la disyunción exclusiva que es falsa cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. El mismo valor de verdad. Por lo que, mire, aquí en la primera fila ambas son verdaderas. Aquí será falsa. Acá no tiene el mismo valor de verdad, porque aquí es verdadera y la siguiente es falsa. Por lo tanto, aquí será verdadero. Aquí también tienen diferente valor de verdad, verdadero. Y acá nuevamente tienen ambas proposiciones del mismo valor de verdad. Será falso. Muy bien, de esta manera continuamos con la siguiente. La conjunción negativa. Tenemos P, Q, el símbolo de la conjunción negativa, una flechita hacia abajo. Tenemos, como son dos proposiciones, dos valores de verdad verdadera y dos falsas para la primera proposición y la mitad de ellas, un verdadero, un falso, un verdadero, un falso para la segunda proposición. Y en la conjunción negativa, cuando sucede la conjunción negativa, nos dice que es verdadera cuando las dos proposiciones sean falsas, por lo que nosotros observamos y la única es la última fila, son dos falsas, el valor de verdad será verdadero. Y por ende las demás tienen que ser lo contrario, tienen que ser falsas. Muy bien, vamos con el condicional. Tenemos P, Q, el símbolo de la condicional, una flechita. Como son dos proposiciones, sigue teniendo el mismo valor de verdad para P y para Q la mitad de ellas. Nos dice que en la condicional o la implicación es falsa cuando la primera proposición sea verdadera y la segunda proposición sea falsa. De todas estas filas, observamos que la segunda cumple con esta regla. Entonces aquí es falsa cuando la primera proposición es verdadera y la segunda es falsa. Las otras no cumplen con ello, porque aquí es verdadero, verdadero, falso, falso, falso. Por ende, como no cumple, lo demás será verdadero. Muy bien.
Por último, tenemos el bicondicional o la doble implicación. Nuevamente, P, Q, su simbología es una doble flecha y como son dos proposiciones, sigue teniendo la misma condición. Ahora, para entender la bicondicional o la doble implicación, dice que es verdadera cuando las dos proposiciones tienen el mismo valor de verdad. Mismo valor de verdad solo sucede en la primera fila y en la última. Solo ahí serán verdaderas y las demás, por ende, se entiende que sería lo contrario, falsas. Muy bien, hemos terminado con la bicondicional o la doble implicación.